Comunicación social. Teoría de la comunicación social 1. Unidad 3. Escuela de Frankfurt. Blanca Muñoz. Primera generación. La Escuela de Frankfurt surgió como una consecuencia lógica ante los acontecimientos que desde la década de los años 20 se iniciaban en Europa. Ya en una fecha tan temprana como 1923, se plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista y el significado de la teoría ante tal consolidación. De este modo, el Instituto de Investigación Social vendrá a devolver a la filosofía y a la ciencia social su carácter de análisis crítico no solo en relación a la teoría sino, también, a la praxis y a la conjunción histórica de ambas. Cronológicamente, y de una manera convencional, se puede hacer una descripción de la evolución externa del Instituto, Institut für Sozialforschung. Siguiendo el relato convencional, el Institut se constituye entre los años 1923 y 1924, vinculado a la Universidad de Frankfurt y con financiación del comerciante Hermann Weyl. Felix Weyl, hijo del anterior, Friedrich Pollock, Kurt Albert Gerlach y el joven Max Horkheimer, entre otros iniciadores, se plantean el estudio del marxismo, pero no desde una perspectiva de afiliación política sino desde la actualización de los conceptos y problemas de la obra misma de Marx, y que ya en el 1922 se habían retomado en una semana de estudio organizada sobre esta problemática. Sin embargo, será Kurt Albert Gerlach quien logra que el Ministerio de Educación alemán autorice al Instituto de Investigación Social. Esta autorización, más la financiación de Hermann Weyl permiten una autonomía sin la cual no habría sido posible la creación de un instituto de marxismo, como se le pensó denominar en un primer momento. La dirección de Karl Grünberg que procedía de la Universidad de Viena enfoca el instituto en una dirección de estudio de la historia del socialismo y del movimiento obrero, Grünberg Archiv, con XV chica tomos. Como politólogo esta preocupación se conjuntó con el interés por las obras de Georg Lukács y de Karl Korsch quienes introducían una positiva valoración y replanteamiento del tema marxiano de las superestructuras ideológicas, es decir, reivindicaban la importancia cada vez mayor de factores relativos a lo simbólico y cultural. No obstante, esta etapa de Grünberg como director tiene que ser considerada como la prehistoria de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, como la consideramos en la actualidad, tiene su auténtica génesis con la dirección de Max Horkheimer cuando sucede a Grünberg en la dirección del instituto. Desde el 1931, y ya en 1932 con la publicación de la revista de investigación social, Zeitschrift für Sozialforschung, se puede hablar de la Escuela de Frankfurt conformada por quienes serán sus autores fundamentales, Theodor W. Adorno, el mismo Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Lowenthal, y poco después Herbert Marcuse. Asimismo, Franz Borkenau, Siegfried Krakauer, Otto Kirchheimer, Franz Neumann, Olga Lano, durante un breve tiempo Paula Sarsfeld, entre otros nombres relevantes, trabajarán y colaborarán en los proyectos de la escuela. Pero, el núcleo duro frankfurtiano será el formado por Horkheimer, Adorno, Benjamin, Fromm y Marcuse. Son, precisamente, los temas y el enfoque dado por estos los que dan el sesgo característico a la escuela y pese a lo que, últimamente, se quiere presentar como líneas dispersas de investigación, tal y como sugiere Axel Honneth subrayando las obras de Neumann y Kirchheimer frente a las de Adorno y Marcuse. Luego expondremos los tópicos habituales que sobre la teoría crítica circulan en las publicaciones más recientes. La denominación de teoría crítica fue acuñada por Horkheimer. Denominación que se extenderá después como la definición más específica del sentido de la escuela. Tanto Horkheimer como Adorno quien hasta el 1938 no se asociará plenamente al grupo establecerán de una forma objetiva el significado básico de lo que deberá entenderse bajo el concepto de teoría crítica, esto es, el análisis crítico dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto es y frente a lo que debería ser, y desde el punto de vista de la razón histórico universal. Por tanto, la conjunción Hegel-Marx se hace evidente. Pero, a la vez, el es de lo existente en cuanto status quo conlleva una investigación central de la escuela,
los principios de dominación colectivos. Aquí, Freud será la referencia necesaria y precisa. Lo irracional, lo racionalizado o convertido en un principio de dominación, pasa a convertirse en el gran problema y tema de investigación de la teoría crítica. En definitiva, para comprender el rumbo y la dinámica de la sociedad burguesa que se organiza económicamente a través del capitalismo, se hace indispensable la síntesis de las tres grandes concepciones críticas anteriores a la escuela, Hegel, Marx, Freud, aplicados dialécticamente en el examen de las direcciones de la relación entre racionalidad y racionalidad y sus efectos sociales e históricos. Desgraciadamente, lo que se situaba como eje de investigación teórica y metodológica la dominación y que ya se enunciaba en la primera publicación de la Zeitschrift, los estudios sobre autoridad y familia, 1936, va a condicionar y desencadenar la trayectoria de la escuela. El ascenso de Hitler al poder conlleva el cierre en 1933 del instituto, el exilio, el encarcelamiento de algunos de sus miembros y la muerte prematura de una personalidad tan decisiva como la de Walter Benjamin, cuya obra no deja de revalorizarse. La emigración de la escuela hasta asentarse en los Estados Unidos en Universidad de Columbia, en el 1934, pasa antes por Ginebra y París. En Nueva York, sin embargo, será en donde se consolida la denominación de teoría crítica dada ya definitivamente a las investigaciones llevadas a cabo por los miembros y colaboradores de la escuela. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno emprenden un rumbo nuevo a sus trabajos. La síntesis Marx-Freud se enriquece metodológicamente y producto de ello serán los 5 tomos de los estudios sin prejudice, L949-L950. La personalidad autoritaria, obra en la que Adorno tendrá un papel relevante, es una continuación del interés por desarrollar una escala de fascismo, F, empírica y con una fiabilidad objetiva. El análisis del tema del prejuicio social había tenido un precedente en el libro Dialéctica de la Ilustración, también traducido al castellano como Dialéctica del Iluminismo, conjuntamente escrito por Horkheimer y Adorno en el 1941. Este libro marca el punto de inflexión fundamental de la evolución de la teoría crítica. En él se consolida el interés por el tema de la industria cultural y la cultura de masas, situando en estas estructuras una continuidad entre la sociedad totalitaria del nacionalsocialismo y la capacidad de persuasión y manipulación que poseen los dos nuevos procesos de transmisión ideológica. De este modo, tanto en la personalidad autoritaria como en la dialéctica del iluminismo se expresa la pervivencia en la sociedad de masas de unos principios de dominación en los que se difunde una cosmovisión de fuerte componente irracional y primitivo. A partir de 1948, las circunstancias políticas de Alemania posibilitan la vuelta de los teóricos críticos. Horkheimer, en 1950, regresa a Frankfurt y con él vuelven Adorno y Pollock. Marcuse, Neumann, Kirchheimer y Lowenthal permanecerán en los Estados Unidos. En gran medida, la vuelta de la escuela se ha entendido como una forma de saldar la mala conciencia alemana tras el nazismo, es más, la pervivencia de la teoría crítica permitió una vez finalizada la guerra que Alemania pudiese resaltar la existencia de una resistencia y un exilio que suponía una limpieza de cara de todo el país. Así, la refundación del instituto se convirtió en un acontecimiento esencial no solo en la universidad sino también en la sociedad alemana. Horkheimer, por ejemplo, llegaría a ser decano y rector de la Universidad de Frankfurt hasta el año 1959 en el que se jubiló. Pues bien, si tuviéramos que hacer una síntesis de la trayectoria cronológica de la Escuela de Frankfurt habría que subrayar 4 etapas determinantes. La primera comprendida entre los años de 1923 a 1924, fecha de su fundación, y en la que el Instituto de Investigación Social se vincula a la Universidad de Frankfurt. La publicación de la Zeitschrift für Sozialforschung, en el 1932, establece de una manera general la línea de investigaciones de carácter crítico dialéctico. Sin embargo, se puede considerar que es a partir de 1932 cuando se puede hablar propiamente de la génesis de la Escuela de Frankfurt con la dirección de Max Horkheimer. Esta segunda etapa coincide con el ascenso del nazismo.
El exilio y la muerte de algunos de sus miembros fundamentales imprime un sesgo que será decisivo en el análisis teórico de la escuela. No obstante, el contacto con la sociedad norteamericana introduce y consolida el estudio de la sociedad postindustrial y sus estructuras sociopolíticas y culturales. La vuelta de Max Horkheimer a Alemania en el año 1950 cierra esta etapa. Desde 1950 hasta la muerte de Adorno en 1969 y de Horkheimer en 1973, se llevan a cabo las aportaciones teóricas y metodológicas de la teoría crítica. Aquí, la conjunción de las técnicas empíricas con la reflexión teórica rompe el tópico de excesiva abstracción con el que se ha tildado a los autores frankfurtianos. Los Frankfurter Beitrage zur Soziologie son una buena prueba de ello. Es en esta etapa en la que se escriben las obras fundamentales no solo de quienes volvieron a Alemania, sino también de quienes permanecen en Estados Unidos, como será el caso de Marcuse. La influencia de la teoría crítica en los acontecimientos de los años 60 es innegable y merecería un estudio específico el esclarecimiento de cómo se tomaron conceptos y propuestas características de la escuela. La cuarta etapa, tipificada de una forma convencional, se puede situar en el final de la teoría crítica clásica, Horkheimer, Adorno, Marcuse, y el surgimiento de la segunda generación, Jürgen Habermas, Klaus Hoffe, Oscar Negut, Alfred Smith y Albrecht Bellmer, preferentemente. Habermas ya había iniciado su colaboración con la escuela en los años 50. Será a partir de la década de los 60 cuando, con la publicación de Student und Politik, escrito por Habermas y Ludwig von Friedeburg, comience el tránsito de la primera generación a la segunda. Los años 70 imprimen un giro nuevo a la temática crítica al introducir paradigmas nuevos a la teoría crítica. La obra weberiana enriquecerá la investigación social neofrankfurtiana. Y, asimismo, métodos empíricos provenientes de la tradición positivista y funcional sistémica entran a formar parte de los estudios orientados, sobre todo, al análisis de la sociedad postindustrial y de sus estructuras. La evolución de la escuela de Frankfurt, en suma, sigue la misma evolución histórica de la sociedad del siglo XX. Así, resulta inseparable el sentido crítico de la escuela de los acontecimientos que, desde los años 20, se desarrollan internacionalmente. El repaso de las temáticas fundamentales será la comprobación de esto. La teoría crítica, autores y temáticas. La teoría crítica entendida como aclaración racional nació de dos planteamientos, la conjunción de la teoría marxiana con la de Freud y, por otro lado, el replanteamiento de los problemas de la teoría y de la práctica en su aplicación a la nueva sociedad de masas. Precisamente, el surgimiento de esta nueva formación económica y sociopolítica organizada sobre una economía de demanda y de consumo ponía en cuestión numerosas previsiones hechas por el marxismo clásico. Y, sobre todo, en esta nueva etapa del capitalismo, la introducción del psicoanálisis y de la metapsicología freudiana se hacía necesaria, ya que, por primera vez, se hacía un uso político de la psicología colectiva. De aquí que, desde la misma fundación de la escuela, sea imprescindible la síntesis entre economía y psicología, como dan muestras los primeros trabajos de la Zeitschrift für Sozialforschung y casi el acta fundacional como grupo que fueron los estudios sobre autoridad y familia. La búsqueda de un tipo de construcción teórica en la que la ruptura con la teoría tradicional abriera la posibilidad de abarcar las complejísimas interacciones del capitalismo avanzado, aparece como la génesis de los primeros frankfurtianos. Ruptura con la teoría tradicional en cuanto que esta parte de una realidad plana y estática y, así, se presenta como unos enunciados interconexionados y que se derivan lógicamente unos de otros, utilizando el modelo matemático como modelo de modelos del conocimiento científico. El positivismo, los variados y diversos empirismos, el racionalismo y, en general, el ideal de las ciencias nomológicas estarían en esta perspectiva. Como apunta Horkheimer en su obra imperecedera Crítica de la razón instrumental, Zur Kritik der Instrumentelle Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsen, versión resumida en Eclipse of Reason, la teoría crítica nace de la no aceptación de un estado histórico en el que, y como afirma Adorno, los que es no debería ser.
De esta forma, los empirismo y positivismo se arranca de una identificación con lo convencionalizado, con un status quo considerado como orden universal e inmodificable. En este sentido, el proyecto crítico, con su síntesis Marx-Freud, arrancará no tanto del espectáculo del mundo cuanto del sufrimiento del mundo. Sufrimiento evitable desde la acción histórica racional e ilustrada. Como ya se ha observado, la teoría crítica no buscará inscribirse de ningún modo en el paradigma de las ciencias nomológicas. Al contrario, en gran medida la escuela de Frankfurt cronológicamente aún se sitúa en la polémica de las ciencias en la que habían terciado desde Rickert y Windelband hasta Max Weber. La misma polémica que, en los años 60, mantendrá Adorno con Popper. La disputa del positivismo en la sociología alemana, se alinea de un modo subyacente en los coletazos que la polémica de las ciencias de principios del siglo XX supuso en la Universidad Germana. Ahora bien, lo fundamental resulta ser que frente a los positivismos, los autores frankfurtianos siempre tuvieron muy presente el gran problema de toda teórica, su paso y transformación a ideología. Frente a Popper, Adorno mantuvo una posición epistemológica que desconfiaba el paradigma nomológico en un sistema sociopolítico en el que la ciencia y la técnica habían conducido acríticamente a la administración científica de la muerte. El después de Auschwitz que recorre todo el significado de la dialéctica negativa de Adorno, es un paso hacia adelante de la teoría que se resiste a la complicidad con los principios de dominación social. De aquí que la teoría crítica se formula desde 4 notas esenciales: histórica porque la teoría es aclaración sobre la existencia humana y desde un ideal hegeliano de humanización a través de un progreso constatable en la historia por los grupos que son dominados y humillados, aspecto tan relevante después en el análisis de Michel Foucault de los otros y de los espacios de poder. En segundo lugar, la teoría debe de ser dialéctica puesto que su avance es a través de contradicciones captables desde un punto de vista racional, siendo la razón la tercera y esencial característica de toda teoría que no quiera ser y actuar como ideología. La razón, en definitiva, es el fundamento de la teoría crítica. Una racionalidad que tiene su herencia en Kant, Hegel y en la universalidad griega clásica. Así, la razón se define como un proceso de análisis causal, pero desde la comprensión de las contradicciones en una dialéctica histórica que busca, preferentemente, las causas de la dominación. En este sentido, se distinguirá, siguiendo a Weber, entre racionalidad y racionalización. La racionalidad siempre, y por fuerza tendrá que ser crítica, mientras que la racionalización no es más que el uso del esquema medio fin en unos objetivos cuyos resultados últimos no sean más que los de consolidar lo constituido. Este sería el fundamento de la razón instrumental. Por ello, precisamente, la teoría que no deviene en ideología, tiene que ser histórica, dialéctica, racional y negativa. Frente a los positivismos de lo que es empíricamente, la negatividad de la comparación con un deber ser que actúa como el gran motor de la historia desde sus orígenes. Desde las utopías a los deseos de una humanidad mejor y mejorada, la negatividad ha explorado caminos nuevos en los que la explotación del hombre por el mismo hombre se disipe como un recuerdo prehumano en la historia. Tanto para Adorno como para Horkheimer y Marcuse, el final de la utopía ha llegado. La humanidad posee ya tantos recursos científicos, materiales como intelectuales como para transformar la sociedad. De aquí, que no se pueda tildar de idealistas a los teóricos de Frankfurt puesto que la crítica no se funda en una explotación del hombre por el mismo hombre se disipe como un recuerdo prehumano en la historia. Tanto para Adorno como para Horkheimer y Marcuse, el final de la utopía ha llegado. La humanidad posee ya tantos recursos científicos, materiales como intelectuales como para transformar la sociedad. De aquí, que no se pueda tildar de idealistas a los teóricos de Frankfurt puesto que la crítica no se funda en unas abstracciones irrealizables sino en un examen económico, político y cultural que no baja del cielo a la tierra. Al contrario, intenta subir de la tierra a una etapa histórica sin dominación inconsciente e irracional. De nuevo, la síntesis Hegel-Marx-Freud explica la globalidad del proyecto y de los objetivos finales de la teoría crítica. Este proyecto resulta de la suma de obras, conceptos, problemas e investigaciones de los miembros de la escuela.
El repaso de las principales aportaciones de los más representativos autores del instituto muestra hasta qué punto existieron unos núcleos comunes de interés y una actitud general en la valoración de las contradicciones de la sociedad de capitalismo de masas. Max Horkheimer, L895-L973, aparte de ser el cofundador del Instituto de Investigación Social y su director desde L931 hasta su muerte, va a ser el impulsor de los planteamientos filosóficos y sociológicos más característicos. En sus obras principales, Estudios sobre Autoridad y Familia, L936, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, L937, Dialéctica de la Ilustración, L948, conjuntamente escrita con Adorno, Teoría Crítica, L968, aparte de un conjunto de estudios como la crítica del juicio de Kant como lazo de unión entre la filosofía teórica y la práctica, L925, Comienzos de la filosofía burguesa de la historia, L931, o la firmada bajo el seudónimo de Heinrich Feihius Ocaso. Asimismo, obras tan características como Sociológica, con Adorno.